Hola y bienvenidos a mis 3RD Proyecto Ma. Esta historia me llegó el otro mes y no podía dejar de pensar en ella, ya que mis otras dos historias tienen a Deku sin peculiaridades y ganando poder a través de formas alternativas. Me pregunté si no podría crear un universo cuando él tiene una peculiaridad, pero no uno que cumpla con sus deseos, de lo que debería ser la peculiaridad de un héroe. Parte de la razón de esto es que sabemos que existe una discriminación por peculiaridades, y la gente enmarca las peculiaridades en categorías heroicas y villanas independientemente de cómo sea el usuario como persona. Bakugo, Shinso y Toga son excelentes ejemplos de esta mentalidad jodida que tiene la gente, ya que a uno se le presentó como un futuro héroe alimentando su ego y se le permitió correr desenfrenado, al segundo se le dijo lo que se implica que es su totalidad como si su peculiaridad fuera villana, y al tercero le dijeron que reprimiera una parte clave de su personalidad y de su ser hasta que esencialmente se quebró. Toga también introduce la idea de que las peculiaridades, todas las peculiaridades influyen. Aunque ella es un ejemplo extremo debido al hecho de que fue reprimida. Entonces esto me llevó a preguntarme qué pasaría si Izuku tuviera una peculiaridad que alterara su forma de ver las cosas y esa peculiaridad fuera vista como una villana. Eso se sintió como una gran vía para que una historia floreciera, ya que solo escuché otra historia que me gustó con este tema donde una Izuku tiene una peculiaridad basada en Sirena que le permitía controlar a cualquiera que la escuchara cantar, aunque esa historia no se ha actualizado en como 3 años, por lo que está muy muerta. Seguimos adelante. Como esta idea me resultó tan interesante, no podía decidir si Deku podía seguir el camino del villano o del héroe, así que dividí la historia en dos historias separadas. Ello será lo mismo hasta cierto punto, que servirá como punto divergente donde se dirigen en sus direcciones. Cuando ocurra esa divergencia seré claro al marcarla en la nota inicial del autor, pero por ahora si estás leyendo una historia entonces ya has visto lo que hay en la segunda, así que no te preocupes y simplemente lee la que elijas. Dicho lanzado desde el fuego. Desde que era joven Midoriya Izuku había estado fascinado por ello. Como no hacerlo cuando tenía tantos aspectos positivos? El fuego ayudó a mantener a la gente caliente tanto cuando estaban en casa como cuando acampaban en el bosque. Calentaba agua para que la gente pudiera lavar cosas o limpiarse, ya que siempre disfrutaba de un baño caliente. Incluso en verano la gente podía usar el fuego para hacer las mejores cosas como el katsudon de su madre o el chocolate caliente. El fuego puede incluso iluminar lugares oscuros y hacer que sea menos aterrador estar en ellos, permitiéndote ver que el monstruo que crees que está allí nunca existió. Se usaba en medicina cuando tenías que limpiar algo, normalmente lo esterilizabas con agua caliente o lo colocabas al fuego para asegurarte de que todos los gérmenes desaparecieran. El fuego incluso se usaba para hacer cosas donde la mayoría veía el fuego simplemente como destrucción, como cuando un villano ataca. El fuego también es creación, ya que sin él no podrían fabricar tantas herramientas y cosas geniales. El fuego permite tomar piedras y rocas que podrían parecer inútiles y fundirlas en el mejor o joyas preciosas. Los herreros descubrieron hace mucho tiempo que tratar cosas como el hierro y el acero con fuego podía aumentar su durabilidad y utilidad general. Así es como la gente llegó a usar el fuego en metáforas sobre demostrar tu valía o mejorar, ya que necesitabas un poco de calor. Para mejorar necesitas poder enfrentar las llamas para poder lograr algo en la vida. Esto era algo que conocía bien, una lección que nunca necesitó aprender porque le parecía muy obvio, pero parecía que él era el único que pensaba eso. Que tenía de extraño estar dispuesto a arder vivo para mejorar. Me voy a la escuela. Mamá, colocándose los zapatos, se volvió hacia su madre, una mujer regordeta de complexión más pequeña que él, ya que el niño había marcado el punto de crecer más alto que ella cuando tenía 13 años, a pesar de que ella no tenía la misma apariencia juvenil que tenía cuando él era más joven. Todavía pensaba que ella era la mujer más hermosa que conocía. Inko asintió hacia él dándole una sonrisa cansada mientras él dejaba su café. Que tengas un buen día. Izuku recuerda las reglas incluso cuando tenía, pero una mirada a los brazos vendados de su madre fue suficiente para recordarle que necesitaba que lo mantuvieran bajo control. Me mantendré alejado de fuentes de ignición y si veo un incendio iré en dirección contraria. Se le prohibió estar cerca de cualquier incendio, ni siquiera estaba en la sala de estar cuando su madre cocinaba porque la estufa era un quemador de gas. Cuando ella estaba ocupada él pensaba que cocinar para sí mismo sería un desafío, pero había aprendido muchos tipos de comidas que no requerían que tocara la estufa o la tetera apretando sus manos en las de ella. Aunque la sensación era un poco entumecida, abrazó a su hijo sonriendo por lo alto que era mientras recordaba con cariño cuando lo llevaba al pecho. Ahora ni siquiera podía mirarlo a los ojos sin mirar hacia arriba. Recuerda el tuyo, Izuku. Te amo. Yo también te amo, respondió Izuku, devolviendo el gesto antes de salir por la puerta, apresurándose a llegar a clase a tiempo. El cálido clima de mayo lo recibió mientras salía corriendo del apartamento antes de dirigirse a la acera
acera sonriendo por lo cálido que se sentía el rayo de que solo él conocía mientras se dirigía a la escuela. No tenía prisa ya que siempre salía un poco temprano por si surgía algo. Esa precaución dio sus frutos cuando escuchó que algo sucedía no muy lejos de él, lo que solo lo hizo sonreír aún más. Cuando se giró para dirigirse en esa dirección, él solo sabía una cosa, que podía ser la causa, y he aquí que cuando dobló la esquina hacia la estación de Tatooine lo vio un villano. No fue el primero en llegar, pero ya se había formado una multitud y la policía mantenía las cosas en orden mientras el villano seguía furioso. Midoriya estaba extasiada al verlo, pudiendo hacer su rostro y detalles incluso desde la distancia, ya que él, el villano, tenía una peculiaridad de estilo gigantificación que lo hacía tan alto como los edificios circundantes, lo cual no era el tipo de peculiaridad más rara, pero aún así era bastante poco común, pero sabía que podían usarse para un esfuerzo devastador y funcionó muy bien en manos de héroes como el héroe de tercer rango de los Estados Unidos Godzilla. Su fanboying fue interrumpido por cómo el villano derribó una parte provocando que una sección de acero cayera al suelo. La gente gritaba, pero otro corrió hacia adelante y aparentemente como un loco se paró justo debajo de él con las manos en alto para atraparlo, una hazaña que logró sin falta ya que sus voluminosos brazos no se doblaron bajo el peso de lo que debieron ser 2 toneladas de acero. Es el héroe del puñetazo de Akarms. Él hace justicia a través de su gran fuerza física. Alguien entre la multitud gritó y otros quedaron asombrados cuando los ojos de Midoriya brillaron al ver al hombre. Podría haber sido un héroe local que había visto por el lugar, incluso tuvo la oportunidad de pedirle un autógrafo la semana pasada, pero aún así fue increíble verlo en persona. Aquí hacia el frente de la multitud filas de agua salieron disparadas y formaron una especie de barricada, manteniendo incluso a la policía atrás. La fuente de esto fue un hombre disfrazado muy inspirado en el equipo de bombero convencional. Todos por favor permanezcan detrás de la línea, esta zona es peligrosa. El profesional les instruyó, su voz tan tranquila y fluida como el agua que controlaba incluso el especialista en que él también estaba allí. Realmente hizo que Midoriya estuviera ansioso por hablar con él, ya que rara vez tenía la oportunidad, ya que el profesional a menudo era llamado a incidentes que involucraban incendios y Midoriya sabía que no se le permitía estar cerca del material porque lo provocaban sus malos impulsos, pero tal vez si tenía suerte podría hablar con él después de esto y aún así llegar a la escuela a tiempo. Pero hombre, poder convertirse en un monstruo gigante parece una gran peculiaridad. Dirigió su atención a los 2 hombres que tenían delante incluso mientras sacaba su cuaderno y registraba lo que estaba viendo. Lo sé, ¿verdad? ¿Pero qué hizo siquiera el otro?, preguntó con Midoriya ansiosa por escuchar la respuesta, pero por la expresión del rostro del primer chico probablemente no iba a ser interesante. Lo atraparon intentando robarle el bolso a una señora y cuando lo acorralaron se volvió loco. Midoriya frunció el ceño un poco, insultó que alguien con una peculiaridad tan asombrosa, tan diferente y heroica en comparación con la suya la usara para algo tan mezquino. Comenzó a avanzar ansioso por llegar al frente y tener una mejor visión. La conversación que había estado escuchando a escondidas a medida que avanzaba, una peculiaridad como esa, y él es un ladrón de bolsos, eso es decepcionante. Había otras personas que podía escuchar, algunas comentando sobre el villano, sobre los héroes, y un tipo llamaba a su trabajo para explicar por qué llegaba tarde, pero en esta época los ataques de los villanos eran de 10 centavos la docena, por lo que no pensó que su jefe le daría muchas críticas, ya que su madre había llegado tarde al trabajo varias veces gracias a cosas como esta. Antes de que pudiera llegar al frente de la multitud, una sombra pasó por encima que algunos vieron, incluido un grupo de niñas mayores que gritaban de alegría. Puedes hacerlo, Kamui. Escuchar ese nombre lo hizo sonreír aún más mientras avanzaba hacia el frente observando de cerca a la estrella en ascenso entre los héroes. El recién llegado Kamui Watts usó su peculiaridad para esquivar al villano, evitando sus intentos de golpearlo y manteniéndose en silencio y profesional. Una estrella en ascenso joven y talentosa, su peculiaridad es increíble. Usando madera como esa, Midoriya continuó siendo fanboy con un hombre parado divertido con las travesuras del niño. Midoriya estaba extremadamente involucrado en el héroe en acción, no solo su velocidad y reflejos lo que le permitía prácticamente bailar alrededor del villano, sino también su peculiaridad, ya que nunca pensó que la madera pudiera aplicarse de esa manera. Se preguntó si el profesional probaba su poder contra el fuego. Ahora que lo pensaba, si se permitía quemarse un poco la madera, ya se quemaba con bastante facilidad, lo que la convertía en un gran combustible para las llamas, pero tal vez era un tipo de madera resistente, tal vez se entrenó para disminuir esa debilidad inherente. ¿Cómo habría hecho eso? Quizás se quemó una y otra vez para aumentar su durabilidad. Si eso era cierto, entonces esperaba no empezar, incluso podría ayudar. No malos pensamientos golpeándose hasta la confusión del hombre que estaba a su lado. Volvió a tomar notas, tratando de no pensar en fuego o quemar a Kamui. Eso era malo, lo sabía bien, así que no debería pensarlo. Por suerte para él, Kamui
Kamui Watts ofreció una distracción de sus pensamientos pirocéntricos, uso ilegal de su peculiaridad durante las horas pico, destrucción de propiedad estatal, intento de robo al aterrizar en el tejado de la terminal. El profesional enumeró los numerosos crímenes que el villano había cometido solo en los últimos 10 minutos. Después de emitir su juicio, sacó su madera cubierta y a partir de ella comenzaron a formarse crecimientos parecidos a raíces. Mientras preparaba su movimiento final para poner fin a esta pelea: eres la encarnación del mal, aquí viene Midoriya. Aplaudió. Lo había visto usarlo antes pero solo en la televisión, no esperaba presenciarlo en persona. Muéstranos algo llamativo, hombre del árbol. El hombre que estaba a su lado también aplaudió prevacío. Después de verlo usarlo muchas veces, Midoriya pudo igualar su redacción en su entusiasmo. Prisión de cadena lacada vinculante. El brazo de Kamui Watts explotó formando un enjambre de ramas, todas ellas dirigiéndose hacia el villano, que levantó los brazos para defenderse. Cañón del cañón. Luego de la nada apareció otro héroe, una mujer de cabello rubio del mismo tamaño, si no más alto que el villano. Ella entró corriendo y le dio una patada gigante al villano, enviándolo volando desde la línea del metro hacia una calle afortunadamente vacía con un ruido sordo enorme que su repentina aparición tomó a la policía e incluso los profesionales, ya que Kamui Watts quedó parado en el techo de la terminal con su super movimiento a mitad de camino, pero ya no era un objetivo. El shock de su llegada no duró mucho, ya que debido a su avergonzada confusión docenas de chicos del grupo sacaron cámaras y comenzaron a tomar fotografías de la heroína, más exactamente de un trasero. Después de caer agachada, la mujer se levantó lentamente para enfrentarlos. Hoy es el día de mi debut, ella comenzó, pero Midoriya notó que no giraba su cuerpo hacia las cámaras, solo su cabeza, y mantenía su trasero muy a la vista. Mi nombre es Monte Dama, es un placer hacer que tu culo sea conocido. Entonces quería que le tomaran fotografías del trasero. La idea de ser tan indiferente al respecto como los hombres que simplemente se sintieron envalentonados por su juego de palabras lo puso rojo en la cara. Apartó la mirada de todo el asunto del fanservice, pero en lugar de eso vio algo aún peor: un hombre de negocios tal vez de unos 30 años y que parecía completamente aburrido de toda la situación. Estaba a salir del palo de cáncer. Sus ojos se centraron en la pequeña luz en el fuego que la atravesaba, aunque no quería, tal vez no lo sabía, pero sabía que no debía hacerlo. Dejando a un lado sus dudas, sudó un poco porque estaba hiperconcentrado en eso. Su respiración aumentaba sin siquiera notar cómo las cosas se habían calmado ahora que el villano había sido derrotado. Su respiración aumentó a medida que sintió la necesidad de abrazar ese fuego, hacerlo más fuerte y más grande y usarlo de todo tipo de maneras, ayudando a la gente, quemándola. Oye chico, ¿estás bien? El hombre lo sacó de su enfoque obsesivo y le estrechó el hombro para llamar su atención. En realidad, tomó el dorso de su mano y se pellizcó lo más fuerte que pudo, castigándose por ese estúpido error. Eso fue todo lo que se necesitó: años de instrucciones de su madre, y todo lo que se necesitó fue un simple cigarrillo para casi hacerlo actuar de nuevo. Ella le enseñó mejor que eso. Tuvo que resistir esos impulsos. No los abraces como a un villano. Está bien, estoy bien, chilló hacia el hombre con la cara todavía. Temperatura corporal normal, era naturalmente más alta de lo que se consideraría normal. Está bien. El hombre no parecía creerle, pero hubo cierta misericordia para él, ya que no llevó las cosas más allá, con lo que Midoriya sabía que era un comportamiento sospechoso. Simplemente se alegró de no ver en qué estaba concentrado. Como no quería perder el tiempo, guardó su cuaderno, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la escuela. Intentará conseguir el autógrafo de Backdraft más tarde, lejos del fuego, lejos de sus impulsos. Ya que todos están en tercer año, ya es hora de que piensen seriamente en su futuro. Mientras el maestro hablaba, la clase prestaba mucha atención. Bueno, la mayoría eran, mientras Midoriya estaba ocupado dibujando en su cuaderno. Habiendo terminado lo que pudo sobre los héroes, había comenzado a agregar a las docenas de dibujos de fuego que había creado. La otra persona que no prestaba demasiada atención era un niño rubio sucio cuyos pies estaban pateados sobre el escritorio mientras se inclinaba hacia atrás, pero nadie dijo nada al respecto. El profesor tomó uno de los muchos formularios de la pila que tenía en su escritorio. Te entregaré estos formularios seas mayor y a qué escuelas secundarias postularás. Pero mientras hacía una pausa, algunos de los estudiantes mostraron sus peculiaridades. Todos queréis ser héroes, ¿no? Así su tono brusco cambió a uno más jovial mientras lanzaba la forma al aire como si no importara. Ante su pregunta, toda la clase estalló en vítores mientras casi todos activaban sus peculiaridades, que venían en todo tipo de poderes, desde la niña que podía levitar objetos pequeños hasta un estudiante que podía aumentar su volumen, el niño con orejas extra grandes y una niña que podía convertir su mano en fuego. Midoriya era la que más evitaba mirarla. Sí, todos tenéis peculiaridades maravillosas, pero recuerda que no puedes usarlos en el recinto escolar, hay reglas. El maestro no parecía muy interesado en hacer cumplir esa regla, permitiéndoles hacer tonterías hasta que el niño con los pies en alto hablara: Sensei, no nos agrupes en el mismo
mismo grupo, como si fueras igual. Su voz transmitía una certeza y arrogancia que Midoriya a veces odiaba y a veces envidiaba. A diferencia del resto de estos perdedores, no voy a terminar atrapado en una escuela de mala calidad. Miró al profesor con que era el mejor estudiante allí, lo cual no le sentaba bien a los demás, pero Bakugo Katsuki nunca había sido de los que se preocupaban por las opiniones o sentimientos de los demás, tanto para bien como principalmente para mal. Eso fue innecesario. Katsuki, ¿sí de dónde sacas eso de decir cosas así? Ustedes los extras deberían aceptar su papel en la vida. A pesar de ese rechazo, Bakugo no se arrepintió y continuó manteniéndose muy por encima de ellos. Su maestra no amonestó tanto a su viejo amigo por su comportamiento, sino que simplemente alimentó su ego, mencionando algo, o si no recuerdo mal, deseas postularte a la escuela secundaria de los Emiratos Árabes Unidos. Bakugo, al escuchar eso, arrojar un balde de agua sobre la rabia que sentía la clase hacia el chico rubio. Como no iba a ser así si no era solo una escuela de héroes, era considerado el mejor de los mejores, y solo Shiketsu podía llamarse su rival en todas las cosas. Asistir a una escuela así, incluso en su curso de estudios generales, era una forma segura de prepararse para el éxito en la vida. La Escuela Nacional de las escuelas durante los últimos 20 años es un milagro. Simplemente entrar. Tienen requisitos de entrada súper estrictos. Escuchar toda esta charla sobre lo grandioso que era y lo imposible que sería entrar al lugar solo hizo que el ego de Bakugo fuera más grande, y es por eso que todos están destinados a ser extras hasta el día en que sean viejos y grises. Descruzando los pies, saltó a su escritorio de pie sobre la habitación con una sonrisa burlona en su rostro. Logré aprobar el examen simulado como se esperaba del futuro número 1. Soy el único de este lugar que tiene la oportunidad de entrar a los Emiratos Árabes Unidos, y voy a superar a All Might y convertirme en el próximo gran héroe. Mi nombre pasará a la cima entre los que más ganan. Les proclamó su objetivo a todos, y la habitación quedó en silencio, porque a pesar de su terrible actitud y su tendencia a ni siquiera usar sus nombres, nadie podía ignorar su potencial. Midoriya también deseaba ir a los Emiratos Árabes Unidos. Qué extraño. Al estallar esa burbuja, el maestro hizo otra cara impresionante mientras estiraba la Midoriya, habiendo querido evitar que la atención se hundiera más profundamente en su silla justo cuando la risa comenzaba, cuando la gente miraba hacia él con diversión o disgusto, y él no sabía qué era peor. Midoriya, de ninguna manera. Como si tuvieras alguna posibilidad de entrar, ¿por qué dejarían entrar a un villano a su escuela? Intentará quemar el lugar en una semana. ¿Quién quiere un villano que queme animales pequeños por diversión? No les estaba haciendo daño, no estaba tratando de ayudar. Todo lo que quería decir fue interrumpido cuando Bakugo golpeó su escritorio con la mano, lo que provocó una explosión que dañó gravemente la propiedad de la escuela, y lo hizo gritar de miedo. Sabía que cuando Katchan era así no había forma de escapar de ello. Hola Deku. Bakugo se acercó a él con las manos humeantes mientras parecía a punto de saltar sobre el niño y golpearlo hasta dejarlo inconsciente. En ese mismo momento estás incluso por debajo del resto de los extras. ¿De dónde saca un villano como tú la idea de que puede estar en el mismo nivel que yo? No es así, Katchan, lo juro, no estoy tratando de ayudar a la gente, eso es todo ayudar de ti. Debes ser más tonto de lo que pareces si crees que alguien querría tu ayuda de un maldito pirómano. Horas más tarde, el final de la jornada escolar resultó ser increíblemente estresante para el niño, pero todo había terminado, así que pudo regresar a casa, tomar una ducha tibia y hacer algunos de sus ejercicios de respiración para mantenerse bajo control. Tenía que hacerlo si quería ser un héroe como su ídolo. Con la mayor parte de la clase ya terminada, Midoriya todavía estaba en su escritorio revisando las noticias sobre el incidente de la mañana. No pudo verlo todo, pero todavía sonreía mientras revisaba los artículos, muchos de los cuales incluían fotografías del incidente desde que sucedió hasta cuando se resolvió, con los tres héroes posando con el villano capturado. Puedo leer más en casa, se dijo a sí mismo mientras recogía su cuaderno, pero antes de que pudiera colocarlo en su bolso, se lo arrebataron de las manos. Mirando hacia arriba, tragó saliva cuando vio que la persona que tomó su libro era Bakugo, quien miró su portada antes de fruncir el ceño como si el Katsuki. ¿Qué es eso? ¿De qué manera el fuego puede ayudar a los héroes? En el volumen 7. ¿En serio? Devuélveme eso. Midoriya se levantó, pero nuevamente Bakugo lo mantuvo fuera de su alcance, y con una pequeña explosión quemó la cubierta. Porque Midoriya lloró al ver su trabajo destruido y luego fue lanzado por la ventana cayendo en el estanque. Escucha Deku, porque solo voy a decir esto una vez, nada se interpondrá en mi camino, y tú menos que nadie no te postules a UA después de que terminemos nuestro tercer año aquí. No quiero volver a ver tu cara nunca más. Si realmente quieres ser un héroe, hay una solución ahora para que consigas algo mejor en la próxima vida. Y salta desde el techo. Midoriya sintió su ira aumentar, pero se detuvo, recordó las reglas, se pellizcó la mano y se calmó. Al salir fue al estanque, recogió su
cuaderno destruido y trató de salvar lo que pudo tomando fotos. No puedo usar el fuego, se dijo mientras recordaba todo. No importaba cuánto lo pensara, seguía doliendo estar solo. Recordó su infancia, el parque, los niños llamándolo villano, el hámster enfermo, su intento. No soy un villano, murmuró entre lágrimas. Corrió a casa, abrazó a su madre, quien lo consoló como siempre. Ella sabía que él era un buen niño, pero también sabía la verdad, su peculiaridad daba miedo. De vuelta al presente, caminó intentando animarse. Lo vas a hacer, serás un héroe, pero en el paso subterráneo todo cambió. Un villano de limo apareció, lo atacó, lo asfixiaba, el pánico lo hizo perder el control, su cuerpo comenzó a calentarse más caliente, el vapor se convirtió en humo, el calor aumentó hasta volverse insoportable. El villano comenzó a retroceder, incapaz de soportarlo. Entonces llegó alguien, Olmig, con un golpe derrotó al villano y el viento enfrió a Midoriya al ver a su héroe. Su cuerpo no resistió más y cayó inconsciente. Las llamas verdes desaparecieron.